Popeye y Eucerin presentan el primer podcast de pediatría en Chile, Pediatras a tu Podcast, con las doctoras, amigas y mamás Jasna Kiesling y Luz María Gress. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Oye, felices otro capítulo de Pediatras a tu Podcast, Cuarta temporada, no lo creemos. Y está en nuestra consulta, además. Es nuestra casa. más encima. Exactamente. Y un tema que también, me encanta, que todos los temas me encantan. Pero es que la lectura, vamos a hablar de la lectura infantil, de la importancia, de qué vamos a leer. Y Oye, para eso tenemos a tremenda experta. Oye, eso lo tenía que decir yo. Perdón. Oye, sí, pues tenemos una tremenda invitada, la Carol Neumann. Así bienvenida, Carol. Oye, ella es mamá de 3, autora de libros, especialista en literatura infantil, fundadora de la editorial Minilupa, ¿no es cierto? Y hoy día queremos hablar de este tema que es pero demasiado importante porque el tema de la lectura no solo estimula el lenguaje, todo el área cognitiva, sino también ayuda a fortalecer vínculos, ¿no es cierto? A procesos. Claro, entonces, Gracias por estar aquí. bienvenida. No, gracias a ustedes por la invitación, tremendo honor conocerlas en persona Ay, y qué poder lindo. compartir un poquito de lo que me gusta y lo que amo con ustedes y con el resto de las personas, a ver si ahí conquistamos más corazones lectores juntos. Ay, sí, por favor, me encanta. Excelente. Oye, Carol, y muchas veces, vamos a partir con la primera pregunta, Sí. muchas veces los papás dicen, pero ¿por qué tengo que leer cuentos o libros si mi hijo no lee? ¿Qué tiene eso que ver? No. Sí. A diferencia de lo que se cree, el aprendizaje de la lectoescritura comienza antes de primero básico o del aprendizaje formal de la escritura. Cuando nosotros les leemos antes de que ellos aprendan a unir letras, sílabas, palabras, les estamos abriendo un camino infinito para que después cuando llegue el momento y su cerebro esté preparado para hacerlos por su cuenta, ellos estén listos. Por ejemplo, nosotros al leerles a ellos, les modelamos los cambios de entonación de la voz. Cuando hay signos de interrogación, cambiamos la entonación para hacer una Como pregunta. que ¿Y qué actuamos dijo un él? poco. Exacto. Claro. Entonces, cuando a ellos les empiecen a introducir las letras, las sílabas, los signos, ellos van a identificar y van a asimilar, mi mamá me lo leía así o mi profesor me lo leía así. Entonces tú los preparas para también entender, se llaman las habilidades precursoras de la lectura, antes de Perfecto. empezar a leer. Entonces, por ejemplo, al abrir un libro, nosotros leemos de izquierda a derecha. Ellos van entendiendo desde chiquitito, guaguita, acá hay algo que parece que tiene significado, son las Me letras. encanta cuando hacen Sí. eso, Sí. cuando las guaguas abren los libros y empiezan a Sí, y leen en el mismo orden de uno. Juegan a leer. El jugar Sí, a leer sí. también es parte de las habilidades Genial. precursoras de la lectura, pero Me si encanta nosotros eso. no los acercamos a los libros desde los primeros ¿Cómo? años, no van a poder, o han visto las guaguitas, es muy tierno, que a veces uno les pasa libros y van pasando las páginas, o Sí, sea, como, y van dando exactamente. vuelta, van Sí. dando vuelta, dando vuelta. Eso se llama conciencia de lo impreso. Ajá. Y si es que no les damos acceso a los libros desde chiquititos, se van a perder en el fondo, lo van a terminar aprendiendo en el colegio tarde o temprano, pero así les adelantamos el camino y también podemos prevenir rezagos lectores en el futuro, porque Ujú. ya están más preparados y más familiarizados Perfecto. con la lectura. Buenísimo. Oye, buenísimo, me encantó. ¿Y desde qué edad uno le puede empezar a leer a los niños? Como en el fondo, ¿cuáles son como los libros por cada etapa? ¿Cómo lo Sí. hacemos? ¿Cómo partimos? ¿Cómo partimos? Miren, hay estudios que muestran evidencia científica que desde la guatita, o sea, De desde que está... embarazo. Exacto, ustedes que son doctoras saben en qué etapa del embarazo ya se desarrolla el sentido de escuchar el Ujú. audio. Y así como se les sugiere a las mamás, ponles Mozart, cántales, háblales, también léanles. Entonces, claro, quizás ahí en la guatita van a escuchar como el temple del tono de voz de la mamá o del papá, ya puede leerle, o un hermanito que quizás Ujú. ya Sí. está esperando y sabe leer, y vas después esas voces ser familiares y cuando les toque leerles van a recordar en algún lugar de su cerebro que estaba desarrollándose, esto me genera calma, me genera alegría y me genera un espacio de seguridad. Y ahora, cuando nacen los bebés, también ustedes lo saben, los colores que empiezan a ver al principio se ve borroso, después altos contrastes, Ujú. los negros con los blancos, y ahí para los bebés de 0 a 6 meses, 0 a 8 meses, lo que se recomienda son
Libros objeto, libros juguete, Perfecto. por ejemplo, libros sensoriales. Hay Ay, libros sí, de me tela, encanta. Sí, entonces y que suenan y que, cuando los pero aprietan. que suenan, no estos libros que uno va de repente a las librerías, aprieta, tiene cientos Sí, de no. botones, No, que tenga como No, no, esos son texturas, así como... agotadores, al esos final son no le saca la agotadores y pila. al final le saca la pila y para los niños es contraproducente también, porque Claro. en el fondo es demasiado estímulo. En cambio, estos otros libros textiles, hay algunos que son acordeón, que les puede Eso. servir para esto de la guatita, el tummy Sí. time que tienen que levantar, tú se los puedes poner, entonces si tienen altos contrastes, ideal. Entonces primero negros, blancos, rojos, y a medida que van creciendo no les pueden ir introduciendo otros formatos. Por ejemplo, les voy a mostrar aquí. Este libro, si se fijan, tiene un formato cartoné. ¿Qué significa eso? Que todas las páginas son a cartón. No tiene páginas delgaditas, sino Son que indestructibles. todas que son mucho más indestructibles. Los babean, los llevan a la cama, si se tiran al suelo, en el fondo pueden jugar también con el libro. ¿Ya? Y tienen las puntitas redondeadas, entonces tienen como un formato más, y son súper livianitos. Amigable, total. Sí, entonces ya después, como en los 0 a 2 años están en la etapa de desarrollo sensoriomotor. Entonces en tipo de contenido este es el formato ideal, pero en contenido se sugieren mucha onomatopeya, mucha imitación, arte rítmico, o sea que se repitan ciertas frases. Ojalá que ya cuando empiecen a hablar empiecen a aprendérselos de memoria y tienden a pedir el mismo cuento. Sí. Repíteme, Hoy sí. porque después ya lo cuentan. Entonces, por ejemplo, este se llama Imitalario, que es de Fabián Rivas. Él es un autor ilustrador chileno que ha ganado más de 6 medallas Colibrí, o sea, muy reconocido. Y se llama Imitalario y es imitar los sonidos de los animales. Nada más que eso. Por ejemplo, acá a mi hijo le encanta la del perro. Corriendo muy rápido, llega por aquí el perro, ¿lo puedes imitar? Que te oigan desde el cerro. ¡Wow, wow! Ay, qué Entonces acá buena. tenemos, y va Qué lindo. paseando por los Y distintos aparte que podéis, animales. quizás cuando son más chiquititos, solo leer el kikiriki y después le lees el Exacto. resto. Y vais- lo otro que se sugiere para fomentar la lectura en esta edad es ir apuntando y mencionando cómo está el desarrollo del lenguaje en su Sí, esplendor. claro. Acá, gallina. Ajá. Entonces se lo repite, se lo modulas, le muestras con la boca gallina. Y van al principio a admirar las ilustraciones, más que la historia en sí misma, pero por eso también harto ritmo, harta onomatopeya. Yo tengo este que escribí que se llama A dormir querido sol, que es ideal como para la hora del cuento de la noche y repite, tiene estas aliteraciones, figuras literarias que repiten, a dormir querido sol, acurrúcate en tu mantita, a dormir querido sol. Entonces los niños, tú le das vuelta en la página y ellos, a dormir querido sol, y sienten que están leyendo contigo, porque como lo repiten muchas veces, se lo Claro. empiezan a aprender. Perfecto. Sí. Buenísimos tips. Oye, qué buena. Y otra pregunta que también siempre nos llega así como las familias en la consulta. ¿Qué recomendar a esas familias donde los niños como que no se interesan en los libros? Ujú. No, les carga así como... Ay, yo estoy ahí. Es que Felipe, Sí. tengo un niño de 9, casi 10 años, Ya. cuarto básico, y tuvo una época lectora y yo, ay, qué bacán, le va a gustar leer. Y ahora es un tema, más encima que tiene los Sí, libros del colegio. Y sí. no, mamá me dijeron que hasta la mitad y yo, este libro salió entero. ¿Cómo uno los motiva? Me llegó a lo personal. Sí. Sí, miren, también la evidencia muestra que lamentablemente los estudios muestran que uno les lee mucho más a los niños cuando son chiquititos porque como papá, mamá tenemos el interés de fomentar la lectura. Pero pasa que aprenden a leer, o Ah, sea, llega primero, segundo básico y uno dice, ya, tienen que practicar por estamos, su obvio. cuenta, Ya estamos. entonces ahora ya hice la pega, como que hasta acá Sí, llega mi es rol verdad. y los deja de acompañar. Y lo crean o no, los estudios también en psicología muestran que hay como una reticencia como a, si leo solo, ya no está este espacio que tenía de vínculo con mi mamá, mi papá. Lo siento, Entonces, Luma. No, ¿sabes qué? Pero ahorita ya hice eso, ¿ya? lo Sí, sí, hice, sí. empecé a sentarme y le empecé a leer yo, porque dije, tenemos que llegar a puerto de alguna Sí, sí, forma. sí. Todo Lo porque logré. había que terminar el libro. Sí, no, Sí, bueno, pero también porque a mí me Sí, encanta obvio. leer, entonces encuentro que es una sí. herramienta que quiero que mis hijos tengan. Bueno, en ese sentido te puedo recomendar algunas estrategias que están para niños un poquito más grandes. Ahora ya estamos aumentando y subiendo en la etapa de desarrollo, en la etapa cognitiva. Entonces tenemos la etapa sensoriomotora, los bebés, después la etapa preoperacional del desarrollo, que es antes de aprender a escribir y leer formalmente, que es lo que conversamos. Y ya qué pasa después, cuando ya de 6 para arriba, cuando ya aprenden a leer. Primero, buscar algún título de algún interés que tú sepas que tu hijo o tu Claro. hija se va a encantar. Si le gusta el fútbol, fútbol. A la mía, por ejemplo, que va a cumplir 8, le encanta la magia, la fantasía, ya. Entonces, por ahí Amo. va.
Y lo que se recomienda, y ha demostrado mucho como que hay estudios que han seguido a familias que dicen, mi hijo no quiere leer. Entonces, lo que se recomienda es llévalo a una biblioteca o a una librería. Busca ese libro, haz una investigación previa de qué libro crees tú que le va a gustar. Siéntate en la biblioteca, en la librería y léele el primer capítulo. Pero léeselo con énfasis, con ganas, Con con color, pues Y hay no. libros que Claro. terminan el primer capítulo, como cuando uno de repente se queda pegado en las series de Netflix, Ajá. como necesito ver otro capítulo más. Hay libros que hacen eso y que lo hacen muy bien. Entonces, en el fondo, ya te leí el primero, tú ya sabes de qué se trata, lo pudiste introducir al mundo, a los personajes. Cha, 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 chan. Ya, pues mamá, léeme otro. Es que Ok, ahora te toca a ti. perfecto. ¿Ya? Y lo otro que se recomienda es, por ejemplo, en la noche cuando uno los va a acostar, yo te puedo leer un capítulo, tú otro, si es que al principio hay mucha resistencia, Ujú. o yo leo esta página, tú la otra. Entonces, que sientan que todavía están acompañados, pero también lo pueden hacer de manera independiente y así también les brindamos la oportunidad de práctica, porque si no practican y O les sea, leemos todo claro, el tiempo, Claro. no van a no, mejorar en su No, po. lectura. que Y es lo que yo Claro. creo que le pasa a muchos papás, que por eso no le leen a los niños, porque dice Exacto. como te toca practicar, aprender. Oye, y ahora que hablaste de eso del momento de leer en la cama y en la noche, queremos darle la bienvenida a nuestro auspiciador Popeye. Sí. Porque Bravo. qué mejor que estar ahí acostadito en la cama, leer el cuento y tener ese olor a sábana de De recién, Popeye. de Popeye, Sí. ¿cachai? Ese olor Sí. tan característico. Así que gracias Popeye porque nos acompañas hasta los momentos de lectura. Sí, Sí. pues Muchas gracias, bienvenido, bienvenido. gracias. Oye, ¿y cómo podemos elegir libros como para cada etapa? Si podemos un Sí. poquito Eso es pensar, un poquito de lo que porque, hablamos, po. Sí. pero yo creo que un poco en temáticas también. Sí. Ya, en temáticas tal como les contaba, los más chiquititos, harta repetición, harta onomatopeya, que pueden repetir guau, guau, miau, miau, Ujú. ¿ya? Luego nos pasamos en la etapa preoperacional del desarrollo, que es entre los 3 y 6 años, se sugieren temáticas que sean familiares para los niños, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tengo uno que se llama Federico Malaspulgas, que es de la Pili Parro, y este es un perrito que va a la playa, tiene un paseo a la playa y juega con otros perros. Es algo que es familiar, tiene una dueña que lo acompaña, entonces es algo familiar para los niños, es un animal, entonces aquellas temáticas que son como familiares para ellos es lo que se recomiendan para esta etapa. Ah, ya. Y luego después de que aprendan a leer y a escribir, todavía está el furor del creer en la magia. Cuando crecemos ya dejamos de creer en la magia. Ujú. Entonces se recomienda, pucha, ahí vienen libros como Las Crónicas de Narnia, Ah, claro. entonces la fantasía, la magia, todavía están como en esta etapa, ¿y si esto fuera posible? Claro, y uno Entonces, cree que puede ser real. exacto, uno está convencido que podría ser real o que yo también podría en algún momento tener magia. Entonces, hay un cómic que a mí me gusta mucho, que también es de Fabián Riva, pero para esta edad de desarrollo, que es La Increíble Kingdom Boom. Es una brujita, niña, y es formato cómic, entonces, sobre todo si hay niños que estén con rezago lector, los cómics son muy útiles Sí, porque les da el sentido de avance, Ah, porque no claro. tiene tanto texto, complementan con las imágenes, a veces las ilustraciones hablan por sí solas. Entonces, este fue el primer libro que mi hija llegó, o sea, un día dijo, me acabo de leer este libro yo sola. Y en el fondo no se Topísima, demoró, claro, topísima. es un libro que Claro, tiene capítulos, claro. entonces ya está como, se claro. siente más grande Bueno. y le dio sentido de avance y mucha autoeficacia respecto a su proceso lector, como soy capaz de leerme un libro sola y un Sí, libro ya no de este tipo, sino claro. que un libro Un que tiene más libro. páginas, Un que tiene libro de capítulos. verdad. Exacto. Claro, como los que leen los papás. Sí, así que Claro. los cómics y las novelas gráficas en general son muy buen aliado si es que tenemos Y resistencia de eso en lectura. general a partir ya como de los 8 años ya, Sí, o o sea, un poco, o hay, ya hay empiezan a cómic, leer. hay cómics y cómics. En el Sí, fondo también hay unos que son súper conocidos, Hombre sí, Perro, son furor gaturro, sí, que no los puedo Gaturro. entender. No me puedo reír con gaturro. Bueno, pero a los niños les A los niños gusta. les Ay, yo lo Y encuentro encanta. por eso, genial. Sí, sí, y por eso tiene tantas ediciones y se sigue Claro. reimprimiendo. Y, entonces empezar por ahí. Entonces Gaturro es un cómic para niños Ajá. que acaban de aprender a sí. leer y después nos Muy podemos ir entretenido. como encontrando nuevos autores y de repente encuentran su autor y es increíble. Por ejemplo, la Maite enganchó con Fabián Rivas. Ya. Entonces Fabián Rivas tiene la Quindamum 1, 2 y 3. Ella está esperando que salga el próximo. Escribió otro en otra editorial que se llama Martina Acle, que es un poco más largo, lo sigue y en el fondo sabe, este autor me Oye, qué gusta. Perfecto. importante eso. Yo me acuerdo en la época que mis hijos son más grandes, cuando estaban en el colegio, iba un autor a hablarles del Ah, libro
y quedaban fascinados, así como, mamá, y yo le decía, no, en realidad el libro no me gustó tanto, es que tú no lo entendiste bien, porque tú no hablaste con el autor, ¿cachai? Así como que yo en Es realidad verdad, no, pues, les da un Sí, sentido de otra pertenencia visión, sí, también. sí, muy entretenido, así que eso, sí. súper Esa es genial. una de las cosas que más me gusta a mí Sí, personalmente, ir a los colegios y a los jardines. genial. Y yo crecí no en Santiago, entonces no tenía tanta, soy de región de San Fernando, tampoco tan lejos, pero no nos llegaban muchos autores al No, colegio o claro, que autores Claro. dispuestos a como pegarse el pique dos claro. horas, volver, son personas ocupadas igual. Entonces yo dije, no, cuando me inviten, sobre todo si Voy es a en ir de región, todas Para maneras. que sí, vean qué y trato de ir a importante es, regiones porque de harto, verdad porque si no, motiva un montón. sí, Oye, y eso, un tema que es súper complejo, estamos viviendo esta era digital, niños full pantalla. em, ¿Qué podemos hacer para mantener este hábito de leer en familia con toda esta invasión que tenemos sí, de estas otras cosas que no nos sí. gustan tanto en realidad? No, sí estoy segura, es que, mira, ¿qué tienen las pantallas? ¿Qué tienen los videos de YouTube, los juegos? Tienen muchas luces, tienen muchos sonidos, entonces hipnotizan, ¿ya? Y cuando a mí me hacen esta pregunta, yo les digo a los profesores o a la familia, tu voz es mucho más potente, es un sonido mucho más cautivante que el que puedan escuchar de unos monitos Y animados que o de hablan una todos pantalla. iguales, además. Exacto, tú puedes jugar con tu voz al hablar más despacio para hacer suspenso, hablar más fuerte, hablar más rápido, hablar más lento. Entonces, un libro te entrega la posibilidad de... Ay, estoy corriendo el micrófono, permiso, acá está. Este es como yo creo que mi libro más Ay, conocido, el sí, es primero que escribí. precioso. Entonces te da la oportunidad de empatizar. Y cada vez que pasa algo, uno puede también apelar a la emocionalidad con tu cuerpo, con tu voz, algo que no siempre te entregan en el fondo las pantallas. Por ejemplo, acá, en esta parte, yo les digo, "Ay, cada vez que Sully botaba una lágrima, su piel se iba tornando más pálida se iba poniendo blanca como la de los demás niños de la ciudad. No les leo rápido, porque imagínate qué efecto generaría cada vez que botaba una lágrima su piel. No, No llega. entonces no llega. Y no hay que ser profesor, no hay que ser autor, no hay que ser experto en mediación lectora para lograr una lectura eficaz en el uso de la voz y el cuerpo. Entonces, invitarlos a conquistar, entonces, qué mejor que en el fondo te tienen a ti. Los puedes abrazar, el contacto en el fondo con el niño. Usa tu voz, usa tu cuerpo para cautivar y vamos a competirle a esas pantallas porque un libro Vamos que puede se ser Y puede. mucho lo más otro es cautivador tener que los libros a mano y también exacto, que vean a los papás leer. Pues si los papás los ven todo el día en el celular y no eso. modelamos con el Nosotros ejemplo. somos el modelo Po, de ellos. de Entonces, todas de maneras. repente, en la noche, en vez de verte una serie, ten tu libro como mamá, como papá en el velador. Y yo ahora estoy leyendo, tuve el honor de conocer a Pablo Simonetti ahora en una feria del libro que estuve en La Serena y me fascina cómo escribe. Entonces, que los niños también te vean leer. Si vamos a salir de vacaciones, lleva tu libro, invítalos a ellos ya. ¿Qué libro vas a escoger para llevar Claro, este fin de semana largo? a la playa. Entonces, claro, que vean que uno lo hace y que ellos también lo pueden hacer. Y lo otro es conversar acerca de los libros, ¿ya? Sobre eso todo si ya están leyendo por su cuenta, no es como, léetelo, aquí está, tú elegiste este, yo elegí este Ah, otro. no, No, claro. preguntarles ¿De qué a se la hora de la trata? comida, oye, ¿y qué ha pasado en este capítulo nuevo? ¿Y qué pasó con esto? Y entonces que vean un interés genuino de tu parte Claro. por saber, entonces después van a querer leer para contarte al día siguiente qué es lo que ha pasado entre la última vez que conversaron. Oye, me voy a salir del libreto, pero ¿qué opináis del Kindle para niños? Porque Sí. igual es, o sea, a veces uno tiene muchos libros, es fácil, práctico, no es una pantalla como tal, pero yo no se los he querido pasar. Sí, mira, aquí te voy a dar mi opinión personal, porque yo sé que no todos están de acuerdo conmigo, hay editoriales y editoriales, pero nosotros en Ediciones Mini Lupa, no, como política de nuestra editorial, no vamos a digitalizar libros que sean para niños entre 0 a 6, Perfecto. ¿ya? Y hoy tenemos, nuestro catálogo se enfoca en ese tramo etario, pero ahora, el próximo año, vamos a lanzar nuestro primer cómic para primeros Qué lectores. Yo bueno. estoy escribiendo una novela infanto-juvenil y ahí ya, en el fondo, lo hace más accesible. O sea, Ujú. O sea, niños ya más grandes para niños que... más grandes, en el fondo, es más barato leer, comprarte el libro en el Kindle en digital, en ebook, Claro. que en físico. Entonces también democratiza más la literatura, puedes llegar a más familias de otra manera, es más liviano, pero para 0 a 6 años No, nosotros no vamos a ya. publicarlo
Y eso es porque yo estoy convencida de Sí. necesitan, lo que hablamos antes, Mm. las habilidades precursoras, necesitan oler el papel, Sí. Claro, necesitan dar vuelta a las páginas. porque son más habilidades que solo leer. Exacto, y alejarlos también en esta etapa lo más que se pueda de las pantallas. O sea, de Oye, ¿a repente usted yo no les igual, pasa ese olor al libro? Ay, me encanta. no, No, a cuando mí me uno gusta entra a el una libro librería, físico. una biblioteca, Qué Oye, hoy loco. día, por suerte, hay más bibliotecas. Yo creo que las bibliotecas, los colegios también ya están más grandes, juegan un rol súper importante, ¿no? O sea, cómo lo integramos en el fondo en el trabajo que hacemos en la casa. como las bibliotecas en la casa, en los Y el hogares. colegio, como Sí. tienen un rol también. Sí, y sabes que muchas veces voy a distintos lugares y me dicen, pero es que son tan caros los libros. Y yo les pregunto de vuelta, ¿estás inscrito en la biblioteca de tu comuna? No, pues uno no, Mm. y son Y buenísimos. son Sí. buenísimas y están a la vanguardia porque cada año se abren licitaciones y las editoriales mandamos las novedades. Entonces no es como que tú pienses que te vas a encontrar en una biblioteca anticuada con puros libros del año de la cocoa, con típico como Sí. la viejita como silencio que aquí no se habla. No, las áreas infantiles de las bibliotecas, las guaguatecas, están llenas de vidas, de canciones, de espacios para sentarse, acurrucarse y hay que conocerlas. Entonces, claro, no es necesario comprar tantos libros, sí, sí es bueno tener como un repertorio en la casa de los libros que a ti te gusten, que a tus hijos les gusten, pero no es un impedimento el valor para leer. Y las bibliotecas tú las arriendas, las devuelves, las bibliotecas de Qué los lindo. colegios lo mismo. Sí, pues Sí, real. eso sí que les gusta ir. Sí, Sí. sí. Oye, viene nuestra última sección que nos Tucu, 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 encanta, tucu, esta es la tucu, sección de la Yasna. mitos, mitos. Ajá. Ya tú nos cuentas qué te parece. Sí, po. Ya, pero este ya como que lo hablamos, pero igual. Si mi hijo no sabe leer, no vale la pena leerle. No, eso lo conversamos y Sí, hay un po. autor, Aiden Chambers, que es experto como en el ambiente de la lectura. Dice, ojalá todos los niños y niñas, no importa la edad que tengan la posibilidad de escuchar algo leído en voz alta por otra persona diariamente. Mira, Un qué lindo. profesor, sí, hay que leerles. Perfecto. Mito número 2. La lectura es tarea del colegio. Yo no tengo nada que hacer ahí. Harto caro No. que pago. No. Es que son comentarios que se escuchan y Ay, que se Sí, suelen, pero que te sí, juro que es cierto. Uno sí. escucha esos Y uno comentarios. descansa en el colegio también porque a veces uno está ocupado, o sea, pienso en mí, está lleno de cosas, entonces llega en la noche y dice como, ay, quiero descansar, pero no, los principales educadores de los niños, antes que la escuela, es el hogar Y si y es estáis la cansados, familia. no leáis la noche, lee Eh, en otro en momento. otro momento, pero busca el momento de hacerlo y invítalos a practicar. Lo mismo que conversamos un ratito, pregúntales acerca de qué se trata lo que están leyendo. O si son más pequeños y terminaron de leer juntos, ¿qué parte te gustó más? Claro. ¿Cómo te sentirías tú si te pasara lo mismo que el personaje? Entonces, ese interés que muestran los padres, las familias, los abuelos, los hermanos, empiezan a generar gusto y hábito lector y van Sí. a tener ganas, recuerdos positivos acerca de la lectura y en el futuro vamos a tener adultos lectores, ojalá. Perfecto. Oye, mito número 3. Leer cuentos todos los días les aburre. Ya. A ver, aquí yo tengo, ese sí es un mito porque hay veces en que se quedan pegados con un título y es, por favor, léeme este, por Sí, favor, léeme sobre este, todo por cuando favor". son más chicos. Cuando son más chicos y está bien que ocurra porque cada vez que tú se lo lees descubren algo nuevo en la ilustración que no se habían dado cuenta o interpretan algo de la historia diferente a la primera vez que se los leíste. Pero leer a diario, aunque no sea un libro completo, o sea, si tenemos no le vas a leer Harry Potter y la piedra filosofal en una No. noche o en un Jamás. no, pero capítulo por capítulo, algo que sea. Ujú. Incluso, bueno, hay libros también que son como silentes, o sea, se llaman libros silentes que no tienen texto, son llenos de ilustración y la ilustración también cuenta en historia. Claro. Entonces, invitarlos a tomar el libro y a leer imágenes y a leer textos, incluso cuando no saben leer formalmente Exacto. todavía, Perfecto. se necesita para desarrollar estas habilidades precursoras de la lectura y prepararlos para cuando les toque aprender, por supuesto. Perfecto. Oye, y el último mito. Hay edades en que ya es demasiado tarde para fomentar la lectura. Ay. Mito, ¿no? No, Mi no. Súper marido empezó a leer como a mito. los 35. Sí, y es, Carlito. Sí, así es, Carlito. Carlito. empezó a leer, uno encuentra, ¿sabes qué? Dicen, hay un dicho que yo soy súper fan de este dicho, no sé cuál es la fuente porque lo he escuchado de muchas personas distintas, pero no es que no te guste leer, sino que todavía no has encontrado el libro o el autor que te cautive. Eso es. Entonces, Esto es como el yo, amor.
Es como enamorarse. Es como el amor, Tal como cuando uno decía se yo, o sea, enamora. y de repente yo escucho a algunos adultos mayores, a veces voy a contar cuentos y que no me gusta, y de repente encontraron ese autor y listo, se leen todas las... Porque también uno como lector empieza a tener Sí, po. preferencias de la manera en cómo de todas escribe Exactamente. el maneras. autor. Sí. Y nuestro cerebro con la neuroplasticidad demuestra que somos capaces de adquirir nuevos hábitos incluso cuando somos adultos. O sea, uno dice, ya, no aprendí a hablar inglés desde chico, no voy a aprender nunca. No. Si es Siempre que se puede aprender. siempre se puede aprender, sí. Si uno practica y lo hace Perfecto. consciente, y el gusto por la lectura puede llegar tarde o temprano. El tema es no rendirse, No. porque si no hago nada al respecto, Sí, o sea, po. si me quedo de brazos cruzados, no es como, No. ¡wow! ¡Milagro! Me gusta No, leer. No va a eso llegar no el libro pasar. volando hacia ti. Exacto, entonces por eso, si tienen algunos amigos, amigas, maridos, que no les gusta o que no han encontrado, busquen aquel libro que a ustedes les encantó y cuando tengan que hacer un regalo que sea, ¡ay, que estar de cumpleaños! ¿Qué le regalo? Me Regálale un encanta libro. regalar libros. A mí ¿sabes? igual me Que- fascina. Que me regale el libro. Y a lo mejor, Eso. sin saberlo, tú te vas a transformar Está en en mi esa wishlist, persona. debo decirlo. Todos los años Atentos, regalo Sí. para la Jan. A lo mejor tú te transformas en esa persona que enciende esa llama del goce lector que todavía no se prende en esa Oye, persona. Perfecto. Oye, me encantó hablar de lectura, me encanta leer. Muchas gracias, Carol. De verdad que estuvo muy entretenido. No, Se pasó muy rápido. gracias a usted. Yo les dije, les advertí, soy muy buena para hablar, córtenme porque Pero si no vamos me a dan poder cuerda. hacer en un futuro otro capítulo, Sí. hablar de lectura, porque hay tantos libros entretenidos Sí. para indagar, para hacer que los niños también lean. Así que gracias, los invitamos a que este capítulo se lo manden a todas esas mamás que no les gusta leer o a sus Oye, hijos. sí, les para que- agradecemos a todos los que nos escuchan, nos ven, nos escriben, que nos siguen en Casa Pediatra y en Pediatras a tu podcast, por supuesto. Así que atentos, Así que que- se viene una tremenda temporada. Gracias, Carol. Así es que gracias. Gracias. La información otorgada en este podcast es orientativa y en ningún caso sustituye una consulta médica. Puedes agendar tu hora en casapediatra.cl.